El tema que se va a presentar es la nefropatía crónica o enfermedad renal crónica. ¿Qué es? La nefropatía renal crónica son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos que se acompañan de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. Respecto a la epidemiología, con datos de encuestas poblacionales, se ha calculado que al menos 6% de la población de adultos estadounidenses tienen nefropatía crónica en las etapas 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionaría a etapas más avanzadas de nefropatía. Se sabe que otro 4,5% de la población estadounidense tienen nefropatía crónica en etapas 3 y 4. Respecto a la etiología, en países desarrollados la causa más común de nefropatía crónica es la diabetes mellitus, seguida por la hipertensión arterial y la glomerulonefritis. No obstante, la enfermedad renal poliquística, la obstrucción y las infecciones son causas importantes pero menos comunes de nefropatía crónica. Estas causas que se acaban de mencionar en conjunto componen más del 90% de los casos de nefropatías crónicas en el mundo. Sin embargo, la contribución de cada una de ellas es relativa respecto a la región geográfica. En base a los factores de riesgo, vamos a ver que la nefropatía crónica presenta factores de riesgo como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o cerebrovasculares, la obesidad, formas hereditarias como el riñón poliquístico autosómico dominante y la ascendencia africana, en donde se observan variantes alélicas del gen APOL1, que contribuye a la mayor frecuencia de ciertas causas comunes de enfermedad renal crónica, como lo es la glomerulosclerosis segmentaria focal, que se observa entre los africanos e hispanoestadounidenses. Para que estas formas hereditarias se den, se requieren de un desencadenante ambiental, ya sea un virus patógeno, para así transformar el riesgo genético en enfermedad. Además, también vamos a observar que dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, la senectud, una edad mayor a 60 años, las enfermedades autoinmunitarias, el episodio previo de una insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario y anomalías estructurales de las vías urinarias. Respecto a la fisiopatología y patogenia de la nefropatía crónica, vamos a observar que primero se necesita de mecanismos desencadenantes, específicos de una causa principal. En este caso, estos mecanismos desencadenantes pueden llegar a ser inmunocomplejos, mediadores de la inflamación, que se llegan a presentar en algunos tipos de glomerulonefritis. Además, la exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales representan en parte estos mecanismos desencadenantes que llevan a otros tipos de mecanismos, que son los mecanismos progresivos, que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, y esto se debe a un mecanismo de compensación. Este mecanismo de compensación genera una presión y flujos altos dentro de la nefrona. Es así que llega a predisponer a la distorsión de la estructura glomerular, la disfunción de los podocitos y la alteración de la barrera filtrante que conducen a esclerosis y deterioro de las nefronas restantes. Respecto a la clasificación de la enfermedad crónica renal, vamos a ver que en la actualidad se presenta una clasificación en la que se estratifican las etapas de la enfermedad crónica renal por medio de una tasa de filtración glomerular calculada y el grado de albuminuria, para así predecir el riesgo de progresión de la nefropatía crónica. Como se puede observar, la graduación de color de verde a rojo corresponde al aumento del riesgo y la progresión de la nefropatía crónica. En las etapas 1 y 2 habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones. Se observa afectación de casi todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más manifiestas son la anemia normocrómica y normocítica, principalmente por la disminución de la producción de eritropoyetina, lo que reduce la eritropoyesis en la médula ósea,
y en consecuencia de la anemia se llega a observar fatiga fácil. También vamos a observar anorexia, náuseas y vómitos, que pueden deberse a la acumulación de toxinas urémicas. La anorexia lleva a malnutrición progresiva por disminución de la ingesta tanto de proteínas como de calorías. También se van a observar anomalías en los minerales y las hormonas que regulan estos minerales. Se observa hipocalcemia, que se puede explicar por la disminución de la producción de calcitriol renal, también denominado 1-alfa-25-dihidroxicolecalciferol, que incrementa la absorción de calcio en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, debido a su reducción, esta absorción de calcio en el tracto gastrointestinal se va a ver reducida. El fósforo frecuentemente aumenta y provoca hiperfosfatemia debido a la disminución del filtrado glomerular que reduce la excreción de fosfato. La hipocalcemia y la hiperfosfatemia aumentan la producción de la hormona paratiroidea, lo que lleva a hiperparatiroidismo secundario y osteopatía con recambio alto, lo que disminuye más el calcio óseo y contribuye a la osteomalacia propia de la nefropatía crónica. Por otro lado, este aumento, vamos a ver que está aumentado el factor 23 de crecimiento de fibroblastos que fomentan la excreción renal de fosfato. Estas anomalías van a haber tanto en la homeostasis del sodio y el agua debido a alteraciones de la función de excreción. Por la ingestión excesiva continua de sodio, esto puede llegar a conducir a hipernatremia, con retención de líquido adicional, lo cual contribuye a una insuficiencia cardíaca, hipertensión, edema periférico y aumento de peso, mientras que la ingestión excesiva de agua puede contribuir a una hiponatremia, ya que se ven alterados estos mecanismos de excreción tanto de sodio como de agua. Además de esta alteración en esos mecanismos, también se van a ver alteraciones en los mecanismos conservadores de sodio y agua, por lo que las personas que presentan nefropatía crónica en estado 3 y 4 van a ser más sensibles de lo normal a pérdidas extrarrenales repentinas de sodio y agua, como pueden ser el vómito, las diarreas, las pérdidas cutáneas aumentadas debido a la fiebre. Y en estas circunstancias presentan con mayor facilidad disminución y deterioro adicional de la función renal, que puede ser reversible, e incluso colapso vascular y choque. Se ve alterada también la homeostasis del potasio. Frecuentemente hay hiperpotasemia debido a la tasa de flujo glomerular reducida, lo que disminuye la excreción del potasio. Además, se puede observar acidosis metabólica debido a la capacidad reducida de excretar ácidos y a la capacidad reducida de generar bases como el bicarbonato. Ya por último, en la etapa 5 o nefropatía en etapa terminal, se causa el síndrome urémico debido a la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan en condiciones normales. Hay perturbación extraordinaria de las actividades de la vida diaria del paciente con nefropatía en el grado 3 y 4. Esto lleva a una tendencia a la aparición de hemorragias, por lo que se da equimosis. Además, también se ven alteraciones en el agua, en los electrolitos. No obstante, los pacientes con nefropatía crónica, en especial con proteinuria en rango nefrótico, tienden a también tener una mayor susceptibilidad a presentar tromboembolia debido a la pérdida renal de factores anticoagulantes. El síndrome urémico conduce a la muerte, a menos de que se trate con diálisis o trasplante renal. Gracias.